mi familia se saltó el momento más grande de mi vida. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una excusa educada. Solo un silencio lo suficientemente fuerte como para sacudir algo profundo dentro de mí. Así que cuando se dio a conocer la noticia de mi evaluación, cuando mi nombre empezó a circular en Internet, no esperaba nada. Pero entonces mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre, corto y ensayado como una citación: cena familiar a las 7 de la tarde, discusión importante. Miré esa pantalla brillante y sentí que algo se movía dentro de mí. No era esperanza, no era miedo, era algo más frío, porque sabía que esto no era una reconciliación. Era el inicio de su ajuste de cuentas. Todavía estaba en mi oficina cuando llegó ese mensaje, la ciudad brillando detrás del vidrio como si alguien hubiera tendido una constelación sobre el horizonte. Había papeles apilados en mi escritorio, planes, proyecciones, contratos. Pero por una vez, nada de eso se sentía pesado. Había sido un camino largo para llegar hasta aquí. Años de desvelos, escritorios prestados y mañanas en las que despertaba con la marca del teclado de mi laptop en la mejilla. Y ahora, la evaluación de mi empresa había salido en las noticias. La gente hablaba, los inversionistas llamaban, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo finalmente me veía. Pero mi familia, ellos siempre habían visto otra cosa. Mi padre, Gregory, adoraba recordarme que los negocios de verdad se trataban de ladrillos y terrenos, no de pequeños juguetes digitales. Mi madre, Elena, prefería fingir que mi trabajo era solo una etapa que eventualmente superaría. Marcus me hablaba con condescendencia, como si compartiera sabiduría desde la cima de una montaña que nunca había escalado. Y Dylan, bueno, Dylan casi siempre se grababa a sí mismo y esperaba que el universo lo recompensara por existir. Así que cuando llegó ese mensaje, cena familiar a las 7 de la tarde, discusión importante, supe que no se trataba de mí. No realmente. Nunca lo había sido. Aún así, algo dentro de mí dudó. Una parte pequeña y frágil que recordaba tener 21 años, estar de pie en un dormitorio universitario estrecho, sosteniendo un libro de texto medio rojo mientras esperaba una llamada de buena suerte que nunca llegó. Una parte que recordaba la noche que dormí en mi coche porque la renta vencía y mis padres dijeron que la dificultad formaba carácter. Una parte que incluso ahora, después de todos los titulares y apretones de manos, todavía se preguntaba si aparecer una vez más podría, finalmente, cambiar la historia. Pero la esperanza puede ser un hábito peligroso. Cerré la laptop y tomé mi chamarra, la sencilla que usaba para eventos familiares, porque mezclarse era más fácil que explicarse. La SUV de lujo se quedó estacionada en el garaje, intacta. En su lugar, tomé el sedán viejo, con el volante gastado y el aire acondicionado terco, el que mi familia reconocía. Parecer humilde los mantenía predecibles. Y la gente predecible comete errores. Durante el trayecto al club campestre, los recuerdos seguían apareciendo. Cada uno, un recordatorio silencioso de mi lugar en la jerarquía familiar. Las graduaciones perdidas, las festividades a medias, la forma en que su atención siempre se desviaba hacia quien brillara más para ellos en ese momento. Y la manera en que, con el tiempo, aprendí a hacerme pequeña para que su decepción no se sintiera tan grande. Pero esta noche se sentía distinta. Esta noche no entraba esperando que me vieran. Entraba sabiendo exactamente quiénes eran ellos. El club campestre estaba sobre una pequeña colina al borde de la ciudad, iluminado como si se esforzara demasiado por demostrar algo. Me estacioné detrás de una fila de autos impecables, modelos elegantes en colores que parecían caros incluso en la oscuridad. Mi sedán se quejó cuando cerré la puerta, y por un momento dejé la mano sobre el techo, anclándome. Este lugar siempre había sido territorio neutral, pero no esta noche. Esta noche se sentía como un escenario construido para una actuación cuyo guión ya conocía. Dentro, el piso de mármol hacía eco con cada paso. El aire olía a limpiador cítrico y dinero viejo,
un aroma que reconocía de eventos de mi infancia donde me quedaba al margen de conversaciones a las que no me invitaban. Un joven ballet me asintió con la cabeza y luego miró por encima de mi hombro, como esperando que apareciera alguien más importante. Seguí caminando. Al acercarme al comedor privado, escuché sus voces antes de ver sus rostros. Risas que subían demasiado rápido, demasiado ensayadas, del tipo que llena el silencio y no la alegría. Cuando abrí la puerta, todos alzaron la vista al mismo tiempo, atrapados a media actuación. Mi padre se levantó primero, sonrisa demasiado amplia y brazos abiertos como si acabara de regresar de la guerra. Rose, por fin. Mi madre lo siguió, besándome la mejilla y alejándose de inmediato con el ceño fruncido. «Te ves cansada. ¿Estás comiendo bien?» Marcus sonrió con suficiencia desde su asiento, girando su copa de vino, y Dylan apenas levantó la vista del teléfono. Me senté en una silla, separada del resto, como si lo hubieran planeado. Tal vez lo habían hecho. La conversación empezó con el típico parloteo familiar, superficial, tan pulido que se sentía como ser apuñalada con un cuchillo de mantequilla. Preguntaron por mi pequeña empresa, por mi agenda ocupada, todo con tonos que sugerían que solo me estaban dando por mi lado. Asentí, respondí con educación, los dejé interpretar la versión de sí mismos que creían que me ablandaría. Entonces Marcus se recargó en la silla, entrecerrando los ojos. «Así que tu nombre salió en las noticias hoy», dijo. Su voz tenía un dejo de admiración, pero sobre todo de cálculo. Mi padre intervino. «Sí, todo un imán de atención». «Debe ser emocionante», añadió. Emocionante, de la misma forma en que alguien diría, inconveniente. Y fue entonces cuando ocurrió. El cambio sutil en el aire, el momento en que la actuación se resquebrajó. Mi madre intercambió una mirada con Gregory y Víctor se aclaró la garganta como hacía antes de lanzar una propuesta. Lo sentí al instante, esa presión bajo las costillas, el instinto afilado tras años de entrar en trampas que no sabía que eran trampas hasta que se cerraban de golpe. Mi padre se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. «En realidad queríamos hablar contigo de algo importante esta noche, Rose». Ahí estaba. La verdadera razón por la que me habían llamado. El inicio del desmoronamiento. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, algo importante, la habitación cambió. El calor se drenó de las luces, el murmullo desapareció y todos los rostros se giraron hacia mí con la misma hambre silenciosa. Ya había visto esa mirada antes, no en mi familia, sino en inversionistas que venían a tomar, no a construir. Víctor se aclaró la garganta como si estuviera a punto de iniciar un seminario. Como saben, empezó, alisándose el frente del saco, el grupo motelero ha estado atravesando algunos desafíos. Su voz envolvió la palabra desafíos en seda, como si decirla más bonito la hiciera menos catastrófica. Gregory intervino antes de que yo pudiera responder. «Estamos al borde de algo grande», dijo. «Una transformación total de la propiedad insignia, spa, suites mejoradas, un espacio adecuado para eventos, todo». Parpadeé lentamente. La propiedad insignia apenas se sostenía con cinta adhesiva y nostalgia. Marcus se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, rebosando confianza. «Esto podría definir el legado, Rose. El tipo de activo a largo plazo que tu cosa digital simplemente no puede igualar». «Cosa digital». ¡Qué tierno! Mi madre estiró la mano y la colocó sobre mi brazo, con dedos suaves y temblorosos. «Cariño, esta es una oportunidad para ser parte del futuro de la familia, para devolver un poco. Te cargamos durante tanto tiempo. Se siente correcto». «Correcto». Claro que ella diría eso. Todos me miraban ahora, esperando a la versión de Rose que siempre habían conocido. La callada. La complaciente. La hija desesperada por ser incluida.
Gregory se inclinó hacia mí, bajando la voz a su tono empresarial. Necesitamos un préstamo puente, solo 1.5 millones. Tú tienes acceso al crédito. Nuevas conexiones. El estatus. Dijo estatus como si fuera una llave que yo podía abrir para ellos cuando quisieran. Te lo pagaremos con intereses, añadió Víctor rápidamente, en cuanto entre el financiamiento de la construcción. Esta es una oportunidad para comprar una parte del imperio familiar. ¿Imperio? Casi me reí. Pero no lo hice. Me quedé quieta, observando el brillo de sudor formándose en la frente de mi padre, la mano inquieta de Víctor sobre su copa, la sonrisa demasiado blanca de Marcus. Dylan finalmente levantó la vista del teléfono, intentando un gesto de apoyo que no se había ganado. Hubo un tiempo en que me habría derrumbado ante todo esto. Un tiempo en que la aprobación de mi familia se sentía como oxígeno. Un tiempo en que confundí su necesidad conmigo con amor. Pero ya no estaba hambrienta. Y ya no era suya para alimentarlos. Coloqué la servilleta sobre la mesa, alisando la tela con cuidado deliberado. Entonces, dije, con la voz firme, ustedes se saltaron el momento más grande de mi vida. Pero sí están aquí para esto. Nadie habló. El silencio presionó mi piel como calor. La mandíbula de mi padre se tensó. No seas dramática. Esto es sobre la familia. La familia. La palabra cayó como una piedra. Lo miré a los ojos, tranquila, sin parpadear. No vine a rescatar un imperio que ustedes mismos ya incendiaron. Mi madre soltó un jadeo. Víctor se puso rígido. La sonrisa de Marcus se quebró. Y en algún lugar profundo dentro de mí, algo encajó en su lugar. Una claridad silenciosa, inquebrantable. Creían que me estaban arrinconando, pero en realidad acababan de abrir la puerta que yo necesitaba. La sala dejó de respirar después de mi última frase. Por un momento, pareció que el aire mismo se congelaba, como si hasta el aire acondicionado supiera que no debía interrumpir lo que venía. Gregory se recargó lentamente en la silla, la falsa calidez drenándose de su expresión. ¿Entonces esa es tu postura?, dijo. ¿De verdad vas a sentarte aquí a darnos lecciones sobre sacrificio, sobre compromiso? Marcus bufó, negando con la cabeza. Recibe un poquito de atención en Internet y de pronto cree que está por encima de la familia. Mi madre se secó los ojos con una servilleta que no necesitaba. Estamos tratando de incluirte, Rose. No lo conviertas en algo feo. Algo feo. Si tan solo pudieran verse con claridad. Víctor entrelazó las manos, adoptando el tono paciente y condescendiente que usaba con clientes nerviosos. No escalemos esto. Mira, Rose, 1.5 millones es cambio comparado con lo que sugiere tu valuación. Esto es un movimiento estratégico para todos nosotros. Para todos nosotros, repetí, dejando que las palabras salieran despacio de mi boca, saboreando la mentira que eran. Dime, Víctor, ¿cuándo exactamente pensaste en lo que era bueno para mí? ¿Fue el año en que le pedí ayuda a papá para mi primer contrato de renta? ¿O cuando apliqué a mi primer acelerador y tú lo llamaste un pasatiempo disfrazado de ambición? Se puso rígido. Intentaba guiarte. No, dije, con la voz suave pero afilada como una navaja. Intentabas mantenerme dentro de la caja que construiste para mí. Pero dejé de caber ahí hace mucho. El puño de Gregory se apretó alrededor del tallo de su copa de vino. No vinimos a desenterrar viejos resentimientos, dijo. Vinimos a construir algo real, algo duradero. ¿Algo duradero? Repetí. ¿Cómo los techos de los moteles que siguen goteando? ¿O el sistema de calefacción roto en la propiedad del centro? ¿O las facturas de mantenimiento acumuladas que no han pagado desde hace meses?
El silencio se rompió en la habitación. El rostro de mi madre palideció. Marcus se enderezó en su silla. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Gregory parpadeó. ¿Cómo sabrías tú eso? Terminé por él. Pongo atención. Siempre lo he hecho. Ustedes simplemente nunca me pusieron atención a mí. Dylan, sorprendentemente callado hasta ahora, dejó su teléfono sobre la mesa. Rose, ¿qué estás diciendo? Lo miré a él, luego a todos. Que no están buscando una inversionista. Están buscando un salvavidas. La máscara educada de Víctor se resbaló. Eso es una insinuación absurda. Tomé mi bolso, tranquila y metódica, como alguien que desenvuelve una verdad que ya ha ensayado exponer. Vine esta noche porque quería escuchar qué historia iban a contar. Y no me decepcionaron. El mismo guión, la misma culpa, el mismo sentido de derecho. Marcus se inclinó hacia adelante. Deja de exagerar. Si papá dice que las propiedades están bien, están bien. ¿De verdad? Pregunté. Coloqué una carpeta sobre la mesa. Simple, sin marcas, pesada. Me presenté con la única cosa que nunca esperaron. La verdad, dije en voz baja. Los ojos de Gregory se entrecerraron. ¿Qué es eso? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Ava entró. Siempre se movía con una precisión silenciosa, blazer bien planchado, postura firme, ojos que no se le escapaban nada. Pero esa noche había algo más afilado en su presencia. Propósito. Caminó directo hacia mí, ignorando los rostros atónitos alrededor de la mesa. Todo está finalizado, dijo. La transferencia está completa. Mi padre se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. ¿Transferencia? ¿Transferencia de qué? Ava colocó un fajo de documentos frente a mí. Yo los deslicé hacia él. Su grupo motelero, dije. Su deuda, sus pagos pendientes. Sus obligaciones sobre las propiedades. Todo. La voz de Víctor se quebró. Eso es imposible. El banco no. El banco vendió la deuda, lo cortó Ava, con un tono firme. Incluso la semana pasada. A una entidad de inversión privada. El rostro de Gregory se descompuso, confundido. ¿Qué entidad? Lo miré directo a los ojos. La mía. La habitación no estalló con ruido, sino con su ausencia. Una implosión. La boca de mi padre se abría y se cerraba, como si su mente no pudiera formar las palabras lo suficientemente rápido. Marcus empujó su silla hacia atrás, negando con la cabeza. Dylan murmuró algo que sonó como una oración o una maldición. Mi madre fue la primera en hablar. Rose, ¿qué has hecho? Lo que me obligaron a hacer, respondí. Querían que invirtiera en un imperio, pero no hay ningún imperio. Solo hay deuda. Una deuda tan profunda que ningún prestamista responsable se acercaría a ustedes. Víctor tomó un documento y lo revisó. El color se le fue del rostro conforme los números lo confrontaban. Meses de facturas vencidas, quejas de contratistas, problemas de cumplimiento local, registros de mantenimiento descuidados hasta el punto de ser un riesgo. Esto no puede ser correcto, susurró. Esto no es rescatable. Si lo es, corregí con suavidad. Solo que no por ustedes. Gregory finalmente encontró su voz, espesa de rabia. ¿Crees que puedes humillarme así frente a mi familia? ¿Crees que porque hiciste algo de dinero puedes jugar a ser Dios? Me incliné hacia adelante. No estoy jugando a nada. Estoy limpiando lo que tú rompiste. Y ya terminé de financiar la ilusión de que sigues teniendo el control.
Marcus explotó. Nos emboscaste. ¿Debiste decirnos? ¿Decirles qué? Pregunté. ¿Qué no iba a firmarles un cheque en blanco? ¿Qué no iba a hacer su plan de rescate en tacones? Mi madre lo intentó de nuevo, las lágrimas por fin cayendo. Rose, por favor, esta es nuestra vida, nuestro hogar. Y lo seguirá siendo, dije en voz baja. Pero no bajo su administración. Ava deslizó un último sobre la mesa. Mi oferta de compra, dije. 200,000. Limpios, redondos. Suficientes para que empiecen de nuevo. Más de lo que valía la participación. Más de lo que merecían. Gregory lo miró como si fuera una trampa. No voy a aceptar tu dinero de lástima. No es lástima, respondí. Es liquidación. Golpeó la mesa con la mano. No eres hija mía. Por primera vez en mi vida, esas palabras no cayeron como una herida. Cayeron como un alivio. Me levanté, acomodando mi saco. Tienes razón, dije. No soy la hija que querías. Soy la hija que tú creaste. Marcus exigía explicaciones. Víctor murmuraba sobre desafíos legales. Dylan soltó una grosería en voz baja. Pero mi padre solo miraba los documentos, su mundo encogiéndose al darse cuenta de que esto no era una negociación. Di un paso atrás, dejando que el ruido girara a mi alrededor. Se estaban desmoronando, aferrándose, culpándose, gritando, exactamente como sabía que lo harían. Ava me abrió la puerta. Antes de irme, los miré una última vez. No con enojo. No con triunfo. Con certeza. No vine a salvar su imperio, dije. Vine a terminar mi parte en él. Y entonces salí al aire fresco de la noche, dejando su caos atrás. El aire nocturno me golpeó como un botón de reinicio. Fresco. Constante. Honesto. Detrás de mí, el caos seguía amortiguado, voces superpuestas entre pánico y reproches. Pero afuera, todo se sentía tranquilo, limpio, real. Ava caminó a mi lado hacia el estacionamiento, sus tacones marcando un ritmo sereno sobre el pavimento. ¿Segura que estás bien? Preguntó. Su voz no sonaba preocupada, solo presente. Sólida, asentí. Por primera vez en años, la respuesta no era una actuación. Estoy más que bien, dije. Por fin dejé de esperar que se convirtieran en personas que nunca fueron. Mi viejo sedán estaba en una esquina del estacionamiento, pero esa noche no necesitaba el disfraz. Ava me entregó las llaves de mi SUV, elegante, oscura, mía. Ya no tienes que esconderte, dijo. Abrí la puerta y algo pesado se deslizó fuera de mis hombros. Una mezcla de expectativas, culpa y costumbre que me había cargado durante una década. Me senté frente al volante, absorbiendo el silencio. No había llamadas perdidas, ni exigencias, ni negociaciones disfrazadas de culpa. Mi teléfono vibró una vez. El número de mi madre. Lo vi encenderse, parpadear y apagarse. No contesté. Ni siquiera dudé. Lo bloqueé, dejando que el número desapareciera, igual que la versión de mí que ellos conocían. Cuando tomé la avenida principal, la ciudad se extendía frente a mí, luces parpadeando como pequeñas invitaciones a una vida que nunca me había permitido imaginar. Una que no girara en torno a rescatar a personas que nunca pensaron en aparecer por mí. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no se veía intimidante. Se veía abierto. Y yo era libre de caminar hacia él sin pedirle permiso a nadie. Siempre me dijeron que la familia era para siempre. Pero a veces, para siempre solo es el tiempo que permites que alguien te haga daño. Al alejarme de ese club campestre,
entendí algo simple y contundente: el amor no se mide por la sangre. Se mide por cómo la gente se presenta en tu vida. Y los míos solo aparecían cuando olían oportunidad. Así que si alguna vez has tenido que elegirte a ti por encima de personas que solo sabían quitarte, recuerda esto: no eres egoísta. Estás sobreviviendo. Si esta historia tocó algo en ti, dime desde dónde la estás viendo.